muy exitosa. Hemos tenido muchos conferencistas nacionales, internacionales, que nos han dejado bastantes ideas nuevas, nos han abierto la mente, ¿verdad? Con nuevas ideas que podemos empezar a integrar a nuestras futuras prácticas, ¿verdad? Y estamos muy felices de que hemos tenido una gran respuesta de parte de los estudiantes de la facultad, algunos profesionales y personas del extranjero. Y hoy vamos a empezar vamos a tener a Eduardo Savillón. Él fue estudiante, ¿verdad?, de nuestra facultad. Y solamente un momentito, voy a compartir pantalla. Y tenemos el agrado de tenerlo acá con un gran trabajo de tesis que realizó. Pues él no lo va a compartir. Yo voy a presentarlo en este momento. Bueno, aquí tenemos el currículum de Eduardo. Pues él tiene cierre de pensum en licenciatura en medicina veterinaria de la Universidad de San Carlos. Ya un paso de graduación. Realizó su EPS y tesis de laboratorio en el laboratorio de referencia, regional de sanidad animal, LARSA, durante el periodo de 2019 al 2021. Fue auxiliar también de cátedra de la unidad de patología de la FMBZ en el año 2020 y también fue voluntario en el zoológico Joya Grande, me imagino que en Honduras, en el 2017 al 2019. Entonces, él nos va a presentar el trabajo que realizó, que realmente he tenido muy buenos comentarios del mismo trabajo. Entonces, va a compartir un tema que es sumamente importante, probablemente de los pocos hemoparásitos que no tocamos mucho, ¿verdad? Por lo que los invito a que pongamos atención. Además de eso, durante la charla vamos a estar realizando una pequeña actividad por parte de Purina, quien nos patrocinó 5 premios, son 5 Pandoras. Estén atentos a la charla porque Eduardo va a estar haciendo unas preguntas por ahí. Y la dinámica es, si alguien sabe la respuesta, pues escribámosla en el chat. Y el primero que responda correctamente, pues se va a ganar su Pandora. De último, vamos a ponernos de acuerdo para que se pongan en contacto conmigo para poderles entregar sus premios. Entonces, te dejo el uso de la palabra y dejo de compartir. Gracias, Ligia. Bueno, gracias por tenerme aquí, de verdad es un gusto. Primero, antes de todo, quiero felicitarlos por el gran trabajo que han hecho ahorita con este seminario. Parece mentira, pero yo estuve organizando este mismo seminario ya hace año y medio y conozco lo difícil y estresante que es y quiero felicitarlos porque, vaya, si no lo han hecho de una manera maravillosa. Sí, entonces voy a compartirles mi pantalla. Solo me comentan si la pueden ver. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Entonces, solo quiero... A ver, es que el problema es que yo no lo miro muy bien. Voy a empezar a grabar ahorita. Ok, muy bien. Recording in progress. Solo una pregunta, ¿pueden verla normalmente o ven todo lo que yo miro? No, ahorita se ve la presentación únicamente. Solo la presentación, ok. Sí. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la anaplasmosis canina. Decidí, más que presentarles mi proyecto de tesis y la investigación, quería enfocarlo, ya que la tesis está bastante enfocada en el área epidemiológica de la enfermedad, quise enfocarlo cómo nosotros podemos utilizar esto en la clínica y en nuestro razonamiento clínico. Cómo ir pensando, ya que la anaplasmosis, por lo general, cuando pensamos en ella, no lo pensamos de una manera sola, sino que ya con el conjunto de enfermedades que conocemos como enfermedades transmitidas por garrapatas. Entonces, vamos a irnos enfocando siempre en la anaplasmosis, pero vamos a ir viendo vistazos de las otras enfermedades porque muchas veces las vamos a ver en conjunto o van a estar siempre en nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que las
bacterias del género Anaplasma son ricketsias que son transmitidas por garrapatas. Las ricketsias son pequeñas bacterias cocobacillus pleomórficos gram negativos, que son parásitos intracelulares. Vamos a ver si puedo encontrar el enlace. Aquí, como ven, son intracelulares estrictos y por esta característica juegan en la fina línea entre virus y bacteria, por decirlo así, e inclusive por mucho tiempo no se supo cómo clasificarlas. Son muy sensibles y raramente sobreviven fuera del huésped. Dentro del orden de rickettsiales tenemos otras familias como tenemos la familia Anaplasmatice, que también en conjunto tenemos a los géneros de Ehrlichia, Wolbachia y Neorickettsia. En veterinaria, las especies de importancia dentro del género Anaplasma tenemos Anaplasma bovis, que es, solo espérame que esto es un poco, ahí está, que tengo, ok, Anaplasma bovis, Anaplasma marginale, que causan problemas de piroplasmosis, que causan problemas de anaplasmosis bovinas, causando pérdidas importantes económicas. Estos afectan a los eritrocitos y también tenemos en los perros Anaplasma platis, que es responsable de la anaplasmosis trombocítica cíclica infecciosa canina, que es una enfermedad que a menudo es asintomática, a menos que esta sea asociada con otras enfermedades más fuertes como Babesia, Ehrlichia o inclusive Anaplasma phagocytophilum. Este afecta plaquetas. Y por último tenemos Anaplasma phagocytophilum, que es la causante de la enfermedad zoonótica Anaplasmosis granulocítica humana y la Anaplasmosis granulocítica canina. Esta afecta a granulocitos como neutrófilos, eosinófilos, y ahí sí más o menos podemos irlas diferenciando. De todos los géneros que di de la familia Anaplasmatice, el pariente cercano más importante es Ehrlichia canis, que causa la ehrlichiosis canina y esta afecta a monocitos. Entonces, para la primera pregunta, ¿cuánto tiempo debe estar alimentándose una garrapata para transmitir una enfermedad de estas, como la anaplasmosis? Pueden responder en el chat. Esta es la primera pregunta que vamos a jugar por los premios de Purina. ¿Cuánto tiempo creen que debe estar alimentándose una garrapata para transmitir una enfermedad? En el caso de anaplasmosis. Aún no hay respuestas. Okay. Melanie. Muy bien. Melanie fue la primera y dijo 24 horas. Correcto. Es una aproximada 24 horas que tiene que estar la garrapata fagocitando al huésped para que haya suficiente transmisión para causar una enfermedad importante. También puede ser un poco menos, un poco más, pero también dependiendo de esto va a ser, es uno de los factores de virulencia que puede causar que la enfermedad sea más fuerte o afecte la cronicidad y que sea asintomática. Pero por lo general tomamos como referencia una aproximada de 24 horas para tener una enfermedad importante. Y como sabemos, en el caso del perro es casi imposible detectar las garrapatas antes de eso, especialmente si no tenemos el tiempo, la paciencia y el hábito de revisar el pelaje de las garrapatas, el pelaje del perro por garrapatas cada vez que salimos o inclusive pues todos los días, ¿verdad? Entonces, felicidades Melanie por el primer premio. Ok, entonces, las garrapatas son los vectores de las enfermedades rickettsiales, ¿sí? Y otras enfermedades parecidas, como en el caso de la babesiosis, que vamos a hablar un poco de ella, aunque no es una enfermedad rickettsial, sino este es un protista. Entonces, estas enfermedades por lo general se les asocia a una especie o un género de garrapatas específica, como en el caso de Ehrlichia canis,
y Anaplasma platis, que tenemos que está asociado más a Rhipicephalus sanguineus. Ixodes, por ejemplo, está asociado a Anaplasma phagocytophilum, y Babesia está asociado a Dermacentor. Y así como los diferentes géneros de garrapatas pueden infectar o pueden hospedar a diferentes hospedadores, valga la redundancia, diferentes enfermedades pueden ser transmitidas por diferentes garrapatas, ¿sí? No solamente vamos a decir que la erliquiosis se pasa solamente por Rhipicephalus, también hay casos donde raros, pero hay donde se transmite por Dermacentor o inclusive garrapatas del género Amblyomma, y así, ¿verdad? Digamos, en el caso de mi tesis, revisando la literatura, la anaplasmosis fagocítica principalmente se pasa por Ixodes, pero también habían bastantes reportes de dermacentos, de Rhipicephalus, que inclusive unas que estaban asociadas a Otobius, que es una garrapata suave. Entonces, aquí vamos a la segunda pregunta. Uy, casi se me sale la respuesta. Vamos a ver, el que saque bien el porcentaje lo más cercano posible va a ganar la Pandora. Esto es en base a un estudio realizado en Mixo en el 2006. Entonces, la pregunta es, ¿qué dos especies de garrapatas son las más comúnmente encontradas en perros en el área de la ciudad de Guatemala? Y de estas dos especies, pues tenemos un 100%, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje que creen que tuvieron cada una? Entonces, el que conteste tanto primero como el que conteste más cercano a los verdaderos porcentajes sería el que estaría llevándose la Pandora. Entonces, piénsenlo bien. ¿Qué dos especies se asocian más a perros en la ciudad de Guatemala? ¿Y qué porcentajes tienen cada uno? Aquí más o menos les dejo un chivo de los géneros. Pueden contestar solo el género, también está bien. A ver si alguien se atreve a dar un estimado. Tenemos unos segunditos, no sé. Sí, piensen bien. Dos géneros de garrapatas que sean más asociados. Ok, Elizabeth dice ixodes escapulares con... no estoy preguntando por las enfermedades, sino por los vectores, los géneros de garrapata. Ana Sofía Cardona dice Rhipicephalus son 85 y Amblyomma 15. Más o menos. Creo que sí, la respuesta les va a sorprender un poco, entonces. Sí, bueno, creo que entonces, es la que más se acerca, ¿verdad? Las garrapatas más comunes en los perros son Rhipicephalus, que es responsable de un 97% de las infecciones, y Amblyomma, que es responsable de un 3%. Entonces, la que más se acercó fue Ana Sofía Cardona, que dijo que Rhipicephalus a un 85 y Amblyomma a un 15, pues por ahí vas, pero sí. Según el estudio de la doctora Morán, en el 2016, el 97% de las garrapatas recolectadas en perros de Mixco fueron Rhipicephalus y el otro 3% eran Amblyomma. Entonces, ya sabemos que vamos viendo, y aquí está la principal, el principal problema, ¿verdad? Rhipicephalus es el que más puede transmitir enfermedades de los tres. Entonces, para medio entender por qué estoy hablando tanto de los vectores, tenemos que ver la epidemiología del vector comparado con la de la enfermedad. Y hay que ver el ciclo de vida de la garrapata. Tenemos que comprender que el ciclo de vida de estos vectores, tomaremos el ciclo de vida simplificado de las garrapatas duras, porque las garrapatas blandas tienen un ciclo de vida un tanto distinto. Entonces, las garrapatas duras se desecan en el ambiente bastante rápido a comparación de las garrapatas blandas. Entonces, es común encontrarlas escondidas en el suelo o lugares oscuros, húmedos y alejados del calor o alejados del sol. Pueden pasar largos periodos de hambre, hasta inclusive más de un año. Al momento que la temperatura, humedad del aire es óptima, estas suben a la vegetación, donde
ellas son propensas a la desecación y esperan emboscar un huésped. Inclusive algunas garrapatas, como en el caso de rifocéfalos sanguíneos, han sido reportadas activamente buscando su huésped. O sea, en vez de esperarlo, como la garrapata aquí, han sido reportadas movilizándose hacia el huésped. Las garrapatas se alimentan por varios días, dependiendo de su estadio. Las larvas se alimentan pocos días, las adultas ya pues, pueden necesitar una semana o más en el caso de que sea una hembra, por lo general son como 2 semanas alimentándose. Es cuando ven una garrapata así gorda de una hembra así plétora, ya saben que estuvo alrededor de unas 2 semanas sacando sangre, ¿verdad? Entonces, entre los estadios de crecimiento, las garrapatas caen al ambiente y realizan la muda y repiten el proceso de búsqueda del huésped. Entonces, tenemos garrapatas de un solo hospedador y garrapatas de 2 o 3 hospedadores. Pero las garrapatas de un hospedador lo que suele pasar es que suelen realizar la muda cerca de la madriguera o del hogar del huésped. Esto no quita de que vaya a cambiar de huésped, solo que necesita de una sola especie para poder pasar los 3 estadios, la de larva, ninfa y adulto. Ya estas garrapatas al llegar a la adultez copulan encima del huésped, como pueden ver acá, ¿verdad? Los machos adultos pueden pasar semanas o meses encima del huésped buscando copular. Luego la hembra cae al suelo y hubo posición en un lugar seguro. Los lugares seguros para ellas igual, oscuro, húmedo y lejos de la luz directa, y el ciclo se vuelve a repetir. Entonces, ¿dónde encontramos el perro en todo esto, verdad? El perro es el principal diseminador del vector. Y aquí es donde está la tercera pregunta. Digamos por la tercera pregunta, la tercera Pandora. El perro callejero tiene un promedio de rango de hogar. Esto es lo que normalmente recorre un perro alrededor de la zona en donde vive. La pregunta es, ¿cuánto creen ustedes que es el rango promedio de hogar? O sea, ¿cuánto se moviliza un perro callejero en la ciudad? La respuesta me la pueden dar en kilómetros cuadrados. Y aquí está ya la tercera Pandora. Entonces, repito, el perro callejero tiene un rango de hogar y esto es lo que recorre normalmente a su día a día o aproximadamente en una semana alrededor de la zona en donde vive. ¿Cuánto creen ustedes que es en kilómetros cuadrados? El que se acerque más a la respuesta se lleva la Pandora. Ok. Bueno, pensé que... Vamos a ver. Lucy dice 15 a 20, Elizabeth dice 8, Elizabeth 2 kilómetros, Pablo dice 5, Jennifer 25. Ustedes caminan mucho, eso es un montón. Pero sí. Es un montón. Sí. Bueno, no. A unos cuantos que sí se acercaron, ninguno Ana dice atinó. 4 kilómetros. Ok, entonces ahí tenemos una disputa. Entonces vamos, pero vamos a dárselo al primer. Ah, ya tenemos el primero. Dulce. Sí. Dulce dice 3 kilómetros cuadrados. Ok, entonces la respuesta es 3.3 kilómetros cuadrados. Un perro feral promedio puede caminar alrededor de donde vive, alrededor de 3.3 kilómetros cuadrados. Y eso va a ser importante para lo que les voy a decir en el mapa. Entonces, esos 3.3 kilómetros cuadrados que se puede son 3.3 kilómetros cuadrados o 0.33 hectáreas que se pueden diseminar las garrapatas y pulgas y en consiguiente con las enfermedades. Entonces, vamos a tomar este estudio que tomó 153 perros de distintos lugares del área de la ciudad de Guatemala, del área metropolitana. Eso incluye Mixco, Villanueva, San Miguel Petapa, todo lo que es el área metropolitana, Santa Catarina Pinula y todo. De este vamos a hablar un montón de este estudio. En busca de Anaplasma SP. Se registraron los lugares donde vivían los perros y donde paseaban los perros en cuestión. Entonces se dibujaron los anillos epidemiológicos. Cada uno de estos anillos es un anillo epidemiológico de 3.3 kilómetros a la redonda de los positivos.
para ver la capacidad de diseminación posible de los vectores contagiados con la enfermedad. O sea, el perro vive aquí, en donde está el punto rojo, en el centro de uno de estos anillos. Todo alrededor de estos son 3.3 kilómetros cuadrados que una garrapata puede viajar alrededor de un perro feral. Todos los puntos azules son negativos. Todos estuvieron adentro, se hicieron las pruebas, salieron negativos. Este mapa de aquí de la derecha son los positivos, son los mismos que estarían en los anillos, ¿verdad? Entonces podemos ver que prácticamente casi toda la ciudad está en el área de peligro, ¿verdad? Entonces, y de esto estamos hablando de una enfermedad que reportó una seroprevalencia del 12.4%. Entonces, imagínense una seroprevalencia, una prevalencia de enfermedad un poco más alta, estaría más lleno todavía. Entonces, para que se den una idea de la capacidad de la garrapata de diseminar una enfermedad. Ok, y aparte de, también tenemos que ver un poco el aspecto socioeconómico de la enfermedad. Tenemos el mismo mapa anterior, ahora sin los positivos, para que miremos el área donde se podría estar afectada la anaplasmosis, ¿verdad? Entonces, y aquí a la derecha tenemos un mapa de poder de compra, aquí dice índice de poder de compra. Podemos asociarlo a un mapa de el estatus socioeconómico, o cuánto gana una persona promedio en la ciudad de Guatemala. ¿Ven alguna relación entre este mapa y este mapa? Porque se ve casi claro. Aquí tenemos, por ejemplo, esta área de Santa Catarina Piluna, es esta área de aquí. Aquí arriba están las áreas nortes de la ciudad, zona 1, zona 18. Aquí tenemos Mixco. Aquí tenemos Villanueva. Y aquí tenemos Villa Canales. Entonces, áreas con un estado, con un índice de compra medio abajo, son más propensas a tener perros positivos a la enfermedad. Áreas con mucho dinero, por decirlo así, no necesariamente, pero sí con personas con un índice de compra más alto, casi no. Entonces, este estudio se realizó con un 95% de confianza para que tengan más o menos la idea. Estos resultados, la verdad, no son sorprendentes. Muchos autores de otros estudios han hecho referencia a que las enfermedades transmitidas por garrapatas han sido siempre más prevalentes en las zonas de bajo nivel socioeconómico. Y esto puede deberse, por ejemplo, a la capacidad del dueño uno de comprarle y aplicarle a los perros ectoparasiticidas comerciales, o sea, antipulgas, antigarrapatas comerciales, y asimismo, pues la ignorancia de la importancia del control de estos ectoparásitos. Inclusive, en uno de estos estudios que menciono, que fue en Venezuela, se descubrió que es muy común que los dueños sí sepan que sus animales les pueden contagiar enfermedades, pero la mayoría no tiene un plan de vacunación o desparasitación mucho más de lo que se le da de cachorro. Entonces también eso no ayuda mucho, ¿verdad? Ese pensamiento que tiene la gente de que después de cachorro hasta ahí termina, igual que la mayoría de las vacunaciones de los humanos que se dan en la infancia, hasta ahí termina, pero no. Entonces eso da mucho de que hay mucho que enseñarle a los dueños, ¿verdad? Entonces, los mapas anteriores mostraban una de las varias enfermedades transmitidas por garrapatas, en este caso la anaplasmosis. Por suerte, podríamos decirlo así, no todas las enfermedades transmitidas por garrapatas se encuentran en Guatemala reportadas. Reportadas de importancia en medicina veterinaria tenemos 3, ya las había mencionado. Babesiosis, o también llamada piroplasmosis, erliquiosis, y la anaplasmosis, en el caso de los perros, solo la anaplasmosis trombolítica, ¿verdad? En el caso de las vacas también tenemos la anaplasmosis del ganado, la tristeza del ganado también está reportada, y todas estas otras que están también transmitidas por garrapatas no están reportadas, por lo menos en nuestro medio. Lyme, tularemia, rickettsiosis, fiebre maculosa de las montañas, y la anaplasmosis granulocítica o la anaplasmosis la anaplasma phagocytophilum, ¿verdad? Pero la verdad, sabemos de que estas enfermedades no están porque no están reportadas o porque pensamos
al momento de un diagnóstico que no se trata de eso, ¿verdad? La verdad, hay muy pocos estudios en esta área, por lo menos aquí en Guatemala, entonces mucho de nuestro diagnóstico se basa en lo que pensamos que se está tratando o lo que epidemiológicamente sabemos de lo que se está tratando. Entonces aquí radica la importancia de hacer siempre estudios epidemiológicos, la investigación de estas enfermedades en el medio, para ver si en la población canina circulan estas enfermedades nuevas, las mismas enfermedades, o si ya han entrado nuevas enfermedades. Entonces, y en la parte clínica, ya hablando un poco más clínico, muchas veces nos encontramos en el dilema de que las enfermedades transmitidas por garrapatas, sus signos son muy inespecíficos o muy ambiguos. Lastimosamente, no tenemos una sintomatología patognomónica, como en el caso del Lyme en el humano. Digamos, en el Lyme en el humano, no siempre, pero muchas veces se reportan los casos o se descubren los casos por este signo. Es un eritema migrans, que es considerado patognomónico para la enfermedad de Lyme. En humano, la enfermedad de Lyme en el perro no muestra este tipo de síntomas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estas comparten síntomas generales y muchas veces van a ser lo único que vamos a ver: anorexia, letargo, a veces linfadenopatía y fiebre. Lo cual al mismo tiempo es normal en cualquier enfermedad de carácter sistémico. Entonces, ya al laboratorio nos pueden indicar signos un poco más específicos para cada enfermedad, o en el caso de contar con un hemograma o con bioquímicas, ¿verdad? La trombocitopenia es una, por ejemplo, puede ser indicación de anaplasmosis por Anaplasma platis, pero al mismo tiempo también puede ser un indicio de erliquiosis. O sea, ven lo recurrente. La anemia es un signo en casi todas, así como la trombocitopenia y las transaminasas elevadas. Sin mencionar que algunos, como la anaplasmosis, pueden pasar desapercibidas como asintomáticas o con síntomas cíclicos cortos, como en el caso de Anaplasma platis. Suelen ser hallazgos a veces accidentales o secundarios a una enfermedad. Cuando son secundarios a una enfermedad, por lo general, esta está exacerbando la patología de la enfermedad. Muy común, por ejemplo, que el perro tenga erliquia y luego aparezca positivo para anaplasma, o que tenga bebés y aparezca positivo para anaplasma. Y hasta el momento que sale positivo para anaplasma nos damos cuenta que el perro tuvo anaplasma, sabe por cuánto tiempo. Entonces, al final, ¿cómo diagnosticamos? Al momento de tener un paciente que tiene alguno de estos síntomas, tenemos que ver si podemos descartar la posibilidad de una enfermedad transmitida por garrapatas, o si seguimos indagando para poder confirmar si estamos enfrentándonos a una de estas enfermedades. Entonces, primero todo, en la historia, ¿qué preguntas podemos hacer? ¿Qué preguntas de verdad importan al momento de diagnosticar una enfermedad transmitida por garrapatas? Se nos pueden ocurrir muchas preguntas. Al final de cuentas son garrapatas, ¿no? Entonces, podemos revisar si tiene garrapatosis, si le podemos encontrar una garrapata durante la consulta, revisar todo el pelaje, marcar dónde están, por ejemplo. Podemos preguntar si alguna vez tuvo un historial de garrapatas el perro, si alguna vez si el perro es rescatado y de la calle, tomen en cuenta que muy posiblemente tuvo. Si tuvo pulgas, significa que no tuvo ectoparasiticidas, no tuvo antipulgas, entonces no tuvo antigarrapatas, muy probablemente tuvo. O si simple y sencillamente sí, le dicen hubo una temporada donde el perro tuvo garrapatas. También podemos revisar los signos, como habíamos visto, si tiene signos compatibles con alguna de estas enfermedades. O también podemos preguntar por el paseo, pues es donde normalmente nosotros asociamos que el perro se va a contagiar de garrapatas. Pasa por la grama, pasa por Monte Alto y ¡pum! Había una garrapata esperándolo y lo agarró. Entonces podemos preguntar si el perro sale a pasear, si es expuesto a lugares infectados con garrapatas, por ejemplo, si los salen a pasear en áreas muy boscosas, en áreas con mucha grama, con grama alta, con muchos perros, por ejemplo, pasos pedales. Entonces, ¿qué preguntamos? Y aquí está mi cuarta pregunta. Ya vamos por la cuarta Pandora. ¿Cuál de estos 4 piensan que salió en el estudio anterior que hemos estado mencionando?
como estadísticamente significativo. Les voy a dar una pista. De las 3 preguntas, solo una salió estadísticamente significativa. O sea, que solo una de verdad fue asociada a anaplasmosis. ¿Cuál de las 4 preguntas, ya pueden responder, cuál de las 4 preguntas piensan ustedes que... Y ya tenemos la ganadora. ya, sí, ok. Alison Reyes. Solo revisen que no vayan a ganar 2 Pandoras mucho porque necesitan también los temas. Entonces sí. No, ya tenemos. Pero qué bueno que están ganadora. contestando y están prestando atención, sí. Sí, efectivamente, solo el historial de garrapatas. Todas las demás preguntas, no hubo, esto fue revisado con Chico Cuadrado, ninguna de estas preguntas tuvo relación alguna con que salgan positivos a anaplasma SP. Entonces, ¿por qué? Entonces, las garrapatosis, esa pregunta depende también solamente de la capacidad de detectar el vector. Podemos crear un falso positivo o un falso negativo. Por ejemplo, casos donde se falla en encontrar la garrapata, o viceversa, ¿verdad? Que se asuma que el perro tiene garrapatas. Hay veces que el perro viene, ¿cómo se llama? Que el perro viene sucio o le encontramos pulgas, entonces, tiene pulgas, tiene garrapatas, no necesariamente. Entonces hay que examinarlo adecuadamente, es tedioso todo el pelo, para descubrir si tiene o no tiene presencia de las garrapatas. Entonces esta pregunta por lo general vamos a marcar que sí o que no, y esto lastimosamente no es indicio. Ahora, el historial de garrapatas, pues, serológicamente tiene mucho sentido. Si el perro tuvo alguna vez una infección, pues, en ese caso, como son enfermedades intracelulares, rara vez la enfermedad se va a superar sin medicamentos, debido a que, pues, la riqueza se puede esconder adentro de uno de estas, de alguna de estas células. Entonces, en el caso de que el perro haya tenido garrapatas en algún punto de su vida, sí vale la pena seguir con un diagnóstico de enfermedades transmitidas garrapatas, especialmente si tiene síntomas, pero no únicamente si tiene síntomas. También hay que definir si es seropositivo a alguna enfermedad o especialmente o no exclusivamente si viene acompañado con síntomas, y recordemos que el carácter asintomático de algunas enfermedades como anaplasma. Entonces, puede salir positivo, puede no tener síntomas y simple y sencillamente lo tiene y solo no estamos viendo en el pico en alguna bacteremia. Entonces, en el caso de los signos, estos son demasiado inespecíficos para guiarse con ellos o inclusive, como había mencionado, no mostrar ninguno. Podemos ver anemia y todo eso, y puede ser que no se trate de una enfermedad transmitida por garrapatas, sino que estemos enfrente a otra cosa. Entonces, recalco, puede ser crónica, especialmente en anaplasma platis, porque en anaplasma platis vamos a hacer síntomas, y vamos a ver síntomas y síntomas muy leves, como tal vez solo letargo, solo en los picos de la enfermedad, solo cuando hay bacteriemia. Entonces, digamos, en el caso de la anaplasmosis trombocítica, tenemos que va a depletar las plaquetas, y cuando está depletas las plaquetas y donde está más infectado, ahí es donde podemos ver síntomas. Y luego va otra vez a bajar y el perro se va a sentir bien otra vez. Y así se sigue. La enfermedad es característica de que se propaga, se acaban las plaquetas y deja de propagarse, y luego el perro vuelve a reconstruir las plaquetas, y cuando vuelve a tener plaquetas normales, vuelve otra vez la enfermedad y así. Entonces, el paseo. Debido a la epidemiología de la enfermedad, como las garrapatas se transmiten, como habíamos visto, debería ser una pregunta factible, ¿no? Si saco el perro, pues lo pongo en riesgo de que se le transmita una garrapata, pero no necesariamente. En este estudio, casi el 40% de los perros que encuestaron en la ciudad reportaron que no los pasean. 40% de los perros de Guatemala en este estudio no los pasearon. Y en ese mismo estudio, 48% de los perros seropositivos también salieron que no los pasearon. Entonces, no había una relación entre paseo y seropositividad. Recuérdense que no es necesario de que el perro salga para que la garrapata entre a la casa. O sea, con que haya perros callejeros en la calle, en la calle o lugares propensos a tener garrapatas, que
como solares baldíos y cosas así, es suficiente para que más de algún perro pueda transmitirle, digamos, por medio del portón, por debajo de la puerta, al perro de la casa. Ok, entonces sospechamos que el perro podría tener una de estas enfermedades, ya sea por su historial o su sintomatología, o las dos. Debemos proseguir a hacerle exámenes de laboratorio. Y aquí es donde lastimosamente la cosa se vuelve un poquito más engorrosa. O sea, es donde debería ser más fácil, ¿no? Pero al final de cuentas va a depender mucho de qué tantos exámenes los dueños nos permitan hacer. Porque lastimosamente los exámenes no son gratis en las clínicas, ni deberían de serlo, ¿verdad? Porque sí son costosas. Entonces, por lo más que queramos hacer un diagnóstico muy completo, muchas veces la capacidad económica del dueño no nos lo va a permitir. También tomemos en cuenta que las probabilidades de estas enfermedades, de infección de estas enfermedades, es mayor cuando los perros son de bajos recursos, como en la mayoría de los casos para estas enfermedades. Lo primero que debemos pedir, si fuertemente pensamos en una de estas enfermedades, es un SNAP, un ELISA rápido. Un ELISA también se podría hacer, pero esos lastimosamente no se comercializan acá y pues tampoco son tan prácticos. También podemos pedir una hematología, una bioquímica y también si se puede un frote, ¿verdad? Entonces, los hemogramas, por lo generalmente vamos a verlos compartidos con anemia, leucopenia y trombocitopenia como algo muy general que va a pasar casi en todas. Rara vez en los frotis, muy rara vez vamos a encontrar mórulas, ya sea de Anaplasma platis, Phagocytophilum, Ehrlichia canis o Babesia, rara vez vamos a encontrar mórulas, a excepción si tomamos muestra de sangre durante una bacteremia, durante uno de los picos, cuando el perro está muy enfermo, cuando la bacteria se propaga un montón. Y recordemos también de que como estas bacterias, la mayoría son intracitoplasmáticas, vamos a encontrar, en la literatura está reportada que es más factible, o sea, hay más probabilidades de encontrar una mórula si sacamos sangre periférica, o sea, no de la yugular, no de la safena, no o sea, del bracito, nada. Podemos hacer un corte en la oreja o algo así, tenemos más probabilidades de encontrar una mórula si hacemos un frote de sangre sacada por ahí, pero rara vez, igual, los dueños nos van a dejar, digamos que pinchemos la oreja, que es un área muy sensible, o que cortemos un pedacito para ver. Entonces, por lo general, siempre los frotes los vamos a tener que hacer de sangre central, ¿verdad? Entonces, hay inclusive menor posibilidad de encontrar mórulas en el frote. Vamos a también en las bioquímicas es muy común que las transaminasas estén elevadas, ya que muchas de estas enfermedades, al transmitirse por leucocitos, pues se diseminan tanto en la sangre como en los canales linfáticos. Entonces vamos a encontrar también bastante de estas replicándose en hígado, en el vaso. Entonces, al afectar el hígado es muy común que encontremos transaminasas elevadas en el vaso. Entonces, y los exámenes serológicos no van a ser, los ELISAs, los SNAPs, no siempre van a ser positivos. Recordemos que estos muchas veces lo que buscamos en ellos son los anticuerpos. Entonces, vamos a dar positivo después de que el perro, después de 10 o 14 días de la infección. Entonces, tenemos un día para que la garrapata le pase la enfermedad, 24 horas a 48 horas, más 10 a 14 días para que la enfermedad el perro pueda hacer anticuerpos contra la enfermedad. Y estos pueden salir en los ELISAs o en los SNAPs. Entonces, no siempre y aparte de estos SNAPs, no muchas veces, y los ELISAs, no necesariamente solo los SNAPs, los ELISAs no son especies específicas, no son específicas para la especie. O sea, por eso podemos ver en los SNAPs que dice diagnóstico para Anaplasma SP y no Anaplasma Phagocytophilum o Anaplasma platis. O sea, puede ser cualquiera de los dos. En el caso de Ehrlichia canis, al ser familia muy cercana de las anaplasmas, hay veces que va a salir positivo porque la carga de anticuerpos es muy alta y es muy parecida, entonces puede salir
el Ehrlichia positivo y el perro no tener Ehrlichia, solo tener anaplasma. Entonces, no son tan buenas como pensamos, pero suelen siempre ser nuestro principal apoyo, ¿verdad? Y lastimosamente PCR es el gold standard, lo que deberíamos de hacer si pensamos en una de estas enfermedades, pero no existe confirmación por PCR de carácter diagnóstico en Guatemala, y esto se debe a dos cosas. Uno, no hay suficientes PCRs en clínica. De hecho, yo conozco, no sé ustedes, conozco solo una clínica que estaba en proceso de adquisición de un termociclador para PCR. No sé cómo habrá terminado. Y aparte de eso, hay que ver si los diagnósticos se piden tanto como para valer un PCR, porque aparte del PCR es caro. O sea, estamos hablando de precio-costo entre unos 200 o 300 quetzales por prueba de animal. Y a diferencia de los SNAPs, los PCRs, igual que los ELISAs de Fosito, no suelen ser o no suele ser viable hacer una corrida por perro. Entonces tenemos que juntar varias muestras para hacer una sola corrida, no perder controles positivos y negativos, porque, digamos, en el caso de mi investigación, y se los voy a decir, como de este tamaño, o más pequeños todavía, esto es una batería, una pila Duracell que encontré por ahí. Así son los botecitos que le dan a uno de control positivo, control negativo, y viene en una cajita, no les miento, como de... Uy, puchica, ese pensado, como de este tamaño. Viene una cajita chiquitita y eso es todo un PCR para 50 perros. Entonces ya se imaginan, hay que cuidar los reactivos como no tienen idea. Entonces no vamos a estar haciendo un PCR por perro cada vez que salga. Entonces, ahí van los problemas económicos de tener PCR para estos diagnósticos. Esperemos que más adelante, igual ahorita con el COVID, que es la reacción en cadena de la polimerasa se ha hecho tan común, esperemos que vengan bajando los precios para todas estas cosas, para los termocicladores que también son carísimos, y sea un poco más factible hacer este tipo, o quién sabe, más adelante, así como los ELISAs pasaron a test rápidos, a SNAPs, que hacen uno, tal vez más adelante se pueden hacer PCR rápidos. Nunca se sabe, eso solo lo vamos a saber en el futuro, esperemos que sí, porque cada vez más el gold standard para este tipo de enfermedades sigue siendo solo PCR. Entonces, ¿cuáles son las anormalidades con las que normalmente vamos a trabajar en este tipo de enfermedades? En Anaplasma platis, y van a ver que muchas de estas se repiten. Anaplasma platis, trombocitopenia con macrotrombocitos, anemia y monocitosis. Y en el caso de las bioquímicas, hipoalbuminemia. Esta, por eso mismo pueden ver que es como la menos virulenta, la que menos nos debería de preocupar, y por eso mismo se da mucho la cronicidad y el perro puede pasar años con Anaplasma platis sin no ser detectado. Anaplasma phagocytophilum, lo menciono porque de esto se trataba mi tesis. No hay en Guatemala, pero igual siempre hay que estar pendientes, ¿verdad? Tenemos una anemia regenerativa, trombocitopenia, leucocitosis y leucopenia leve. O sea, afecta glóbulos rojos, otra vez trombocitos y obviamente vamos a tener leucocitosis porque estos afectan a los neutrófilos, los eosinófilos y todos los granulocitos, ¿verdad? Y en las bioquímicas vamos a tener un ligero aumento de las transaminasas hepáticas, como lo había dicho, al afectar a las células blancas, pues también van a afectar hígado y van a afectar vaso por todas las vías linfáticas. Igual, vamos con Ehrlichia canis, vamos como de mal a peor, ¿verdad? Ehrlichia canis, tenemos la ehrlichiosis aguda y crónica. En la aguda vamos a tener trombocitopenia, leucopenia y anemia. En este caso ya estamos hablando que la trombocitopenia se va a atribuir a el consumo de plaquetas debido a los procesos inflamatorios que vamos a tener en el endotelio de los vasos sanguíneos. O sea, vamos a tener una vasculitis por toda la infección
Y bueno, entonces vamos a tener un aumento también del secuestro esplénico de plaquetas y destrucción inmunológica de estas. O lesión de las plaquetas, y todo esto va a afectar la vida media plaquetaria. Entonces, no necesariamente tiene que afectar o infectar plaquetas para que afecte las plaquetas. Igual, leucopenia, vamos a hacer, porque estos afectan, la Ehrlichia canis afecta a los monocitos. Entonces, y en la parte crónica ya vamos a tener una pancitopenia, o sea, todas las células sanguíneas van a estar bajas, y linfocitosis. Y la bioquímica, vamos a tener hiperglobulinemia, hipoalbuminemia y aumento de las transaminasas. Esto ya lo habíamos visto. La hiperglobulinemia debe ser asociado a un incremento de la actividad de anticuerpos adentro del cuerpo. Entonces, nos va a marcar una hiperglobulinemia en los exámenes bioquímicos. Lastimosamente, en el caso de Ehrlichia canis y también de Anaplasma phagocytophilum, que suelen ser enfermedades muy parecidas, son enfermedades de hecho muy parecidas, el aumento de anticuerpos no necesariamente significa que el perro se esté curando. Por lo mismo, son enfermedades de carácter intracelular. Entonces, y los anticuerpos van a estar en el plasma, no necesariamente adentro. Necesitamos lisis de estas células infectadas para poder curarlos, antes de que, la enfermedad se logre propagar. En Babesia canis vamos a tener anemia, como afecta eritrocitos específicamente, vamos a tener anemia regenerativa, trombocitopenia, leucocitosis y en el caso de autoaglutinación lo podemos ver también con todo esto podemos hacer una prueba de COMS, no sé, alguien que la haga honestamente. Y en la bioquímica de Babesia vamos a tener hiperglobulinemia, también azotemia, hiperbilirrubinemia. Vamos viendo y aumenta las transaminasas hepáticas. Todo se repite, casi todo. Vamos como dije, de mal en peor. Y en el caso de Ehrlichia y Babesia también podemos tener indicios en el examen de orina, en el ureanálisis. En el caso de Ehrlichia, proteinuria, densidad baja y bacteriuria. En el caso de Babesia, bilirrubinuria, hemoglobinuria, que es el más común, y proteinuria debido a la hemoglobinuria. Esto porque al lisar la célula, los eritrocitos, pues se libera globulina y esto es desechado por los riñones, esto causa una inflamación y podemos tener cilindros granulares también. Entonces, en este caso, cabe mencionar que la azotemia de la bioquímica de Babesia está asociado al catabolismo generalizado por la enfermedad febril e inflamatoria. Entonces también podemos tenerlos en la otra si es una enfermedad muy fuerte, muy febril y muy inflamatoria. Y pues sí, en el caso de los frotis, como habíamos mencionado, rara vez vamos a encontrar algo en el frotis. Si encontramos en el frotis, le atinamos y le encontramos en la bacteremia, justamente en el pico de la bacteremia, o simplemente y sencillamente tenemos mucha suerte y encontramos uno o dos. Entonces, en el caso de los frotis, mejor si lo hace alguien que tenga años tiñendo frotis y años viendo frotis, que sea un técnico especializado, porque muchas de estas los podemos asociar a, ¿cómo se llama? Problemas de tinción. Problemas de tensión y... Perdón, tenemos una pregunta. Ok, sí, díganme. Sí. Catherine Cáceres García dice, ¿se puede presentar epistaxis en todas las enfermedades o es en Ehrlichia canis? En el caso de epistaxis suele ser porque hay, si no estoy mal, lesión pulmonar, y puede haber, digamos, en estas últimas tres enfermedades, Anaplasma, Ehrlichia y Babesia, dependiendo qué tan fuerte es la enfermedad, qué tan febril es y qué tanto es, porque estas son las enfermedades que el sistema autoinmune es más fuerte contra ellas. En el caso de Anaplasma platis, no creo. Por lo general, si es en caso de Anaplasma platis, va a estar relacionada a una de estas tres. Y no digamos, en el caso de, digamos, una de estas tres, junto con Anaplasma platis. Entonces, pero creo que epistaxis, por lo que he leído, es más relacionado a Ehrlichia. Yo no he visto ningún caso de epistaxis con alguna de estas.
pero sí. Prácticamente mucho de lo que vamos a ver como síntomas y signos en las manualidades de laboratorio va a ser muy relacionado con qué tan fuerte es la enfermedad. Y como vamos diciendo, mientras más nos vamos al lado derecho de la presentación, más fuerte es la enfermedad. Entonces, erliquias muy fuertes o adhesias. Sí. Bueno, de nada. En el caso de, bueno, como estábamos diciendo, en el caso de los frotis, mucha suerte, mucha paciencia, porque hay que ver muy bien. En el caso de, digamos, estas dos del medio, anaplasma y erliquia, que son enfermedades que afectan los leucocitos, es mejor si hacemos un frotis de la capa blanca. Agarramos nuestra muestra de sangre entera, la centrifugamos, vamos a ver la separación entre capa roja, capa blanca y el plasma, y con una pipeta sacamos lo más que podamos de la capa blanca y hacemos el frotis. Eso nos da que en vez de un frote normal que tenemos que ver a las esquinas donde están todas las células blancas, podamos ver más células blancas y en toda la placa. Entonces tenemos más posibilidades de encontrar una mórula. Pero aún así, es muy tedioso y mucho tiempo, conlleva mucho tiempo. Entonces, aunque tengamos laboratorio por aparte de nuestra clínica, tenemos que tener en consideración que se van a tardar en darnos un diagnóstico, ¿verdad? Porque tienen que darle vuelta a todo. Bueno, entonces ya tenemos nuestros exámenes de laboratorio, estamos decididos de que es una de estas tres, mejor si hicimos un ELISA, un SNAP, y si tenemos la posibilidad de hacer un PCR, pues mucho que mejor. ¿Qué hacemos? Hay que enfatizarnos ya en tres cosas: tratamiento, seguimiento y la prevención de la enfermedad. Entonces, por primero, antibioterapia. Doxiciclina de preferencia, también podemos utilizar tetraciclinas o oxitetraciclinas, vamos a ver dosis más adelante y van a ver que estas dos tetraciclinas y oxitetraciclinas no son muy recomendadas porque la dosificación no es muy alta o muy difícil, y en caso de ser una difícil administración o no poder ver al perro muchas veces o que sea, agresivo, podemos dar imidocar, que esta es una de las dosificaciones más fáciles. Tenemos que dar, en el caso de que el perro esté muy descompensado, estar pensando en terapia de soporte, fluidoterapia, restauración de anemias, mejor si podemos dar sangre o plaquetas. Sé que en muchas clínicas no es posible, pero si se puede y el perro lo necesita, pues mejor. Y si obviamente lo pagan los dueños. Y también ir pensando en antipiréticos, especialmente en AINES COX-2 selectivos. También hay que ir pensando en la eliminación del vector, tanto encima del perro como en el ambiente, como en la casa. Y esto vamos viendo en el paso 4, planificación de la prevención. Crear un plan que mejor se adapte a las necesidades y posibilidades del dueño, concordando con el ambiente de la mascota. Recordemos de que muchos de estos dueños no van a tener como la capacidad de compra muy alta o algo así. Entonces muchas veces nos va a tocar que adaptarnos y darles A, B, C y Z plan para ver cuál de esos se adapta mejor. Y de último, muy importante, reconsultas, porque hay que verificar el seguimiento de las antibioterapias, porque estas antibioterapias son largas, entonces hay que ver que se las esté tomando, que se las esté tomando diarias, si es que son diarias, o que vengan las inyecciones. Hay que reconocer caídas, porque esto es el problema con las enfermedades intracelulares. Muy posiblemente si dejan la antibioterapiia o se enferman de otra cosa, vuelvan a recaer. Entonces, y volvamos a encontrar una bacteriemia. Y empecemos desde cero. Y presencia de vectores, porque otra vez, hay que prevenir los vectores. De nada sirve que le estemos dando doxiciclina al perro si el perro regresa en la reconsulta y regresa con garrapatas, ¿verdad? O que solo le den, digamos, eliminación del 3-4 perros de la casa, andan con garrapatas. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? Hablando un poco de la antibioterapia, vamos a mencionar los 4 que dije. La doxiciclina siempre va a ser el preferencial, de 5 a 10 miligramos por kilo, una vez al día por vía oral, y también se puede por intravenosa, ¿no?
normalmente lo vamos a dar por vía oral porque mínimo 10 días, pero la literatura recomienda 21 días y muchas veces lo que vamos a hacer por lo mismo de lo largo de esta enfermedad es darlos aproximadamente por un mes, por 30 días. Igual vamos a ver que esto es recurrente en casi todas. En la tetraciclina también 22 miligramos kilogramo 3 veces al día vía oral en ayunas, especialmente para que no consumamos ninguna de estas con lácteos, ya que acordemos que las tetraciclinas pueden ser inhibidas por lácteos. Y estas igual, más de 2 semanas en casos agudos, inclusive darlas por 1 a 2 meses en casos crónicos. Las oxitetras igual, de 7 a 11 miligramos, kilogramos acá, una vez al día, intramuscular o subcutánea, estas son inyectadas. Estos, si digamos, el dueño le puede inyectar al perro y el perro no se deja dar pastillas, porque tal vez es muy agresivo. También podemos dar de 10 a 20 miligramos kilo una vez por día por vía oral, estos son en caninos y en ayunas igual, por lo mismo. Tratar de evitar lácteos y otros quelantes. Igual, más de 2 semanas en casos agudos y 1 a 2 meses en casos crónicos, y como por lo general no vamos a saber cuál de los dos es, vamos a terminar dando mínimo alrededor de un mes todas estas. Y como había mencionado, en el caso de que el perro sea de verdad muy difícil de dar, o en el caso también de que sea babesia, porque digamos estas no son tan fuertes contra babesia, el imidocarb sí, porque es un protista, podemos dar de 2 a 7 miligramos kilo cada dosis intramuscular, y vamos a dar una dosis cada 14 a 15 días, con 2 dosis en total. Aquí viene la parte de la reconsulta, podemos dar una tercera dosis si miramos que el perro no ha mejorado o si le volvemos a encontrar en el frote, digamos, alguna módula. Tenemos un comentario y una pregunta. Okay. Elizabeth Crocker dice, Annie Babette está promoviendo el banco de sangre para perros. Hasta el momento es el único que se podría dar transfusión de plaquetas. Ok, sí. Muy bien, gracias. Y Elizabeth, que no tengo apellido, dice, en el caso de tetraciclina, al dárselo en ayunas, ¿no le perjudicaría en el tracto digestivo, gastritis? Ok. Sí, esto muy importante esa observación. Se me olvidó inclusive de ponerlo. También hay que ver que estos antibióticos son bastante fuertes y muchas veces vamos a dar acompañado de AINES para controlar la fiebre. Entonces, muy, muy buena observación. En el caso de la gastritis, yo recomendaría darle, digamos, omeprazol o algún otro para tratar esto 30 minutos antes de todas las demás pastillas, para que haga efecto. También en el caso de tetraciclinas, tratar de no dar, ahí se me olvidó cómo se llama este grupo de medicinas, ¿cómo es posible? No dar antigástricos, le voy a decir ahorita, que sean quelantes. Sí, o sea, como en el queso, leche de magnesio y todas esas, tratar de evitarlas. Yo recomendaría omeprazol, esomeprazol y todas las de esa gama que son inhibidores de la bomba de protones, muy buenas. En este caso también, dependiendo de cuál den, no darlas por mucho tiempo, ¿verdad? Por los efectos secundarios. Pero sí, muy buena observación. Aquí estoy viendo que si están preguntando si se le puede dar Gastroped. Te quedo porque no sé cuál es el principio activo de Gastroped. Tal vez Natalie nos podría escribir el principio activo de Gastroped. Podría ser omeprazol. Sí, porque si no había escuchado esto. Omeprazol, sí. Uh-huh. Siempre revisando las dosis, ¿verdad? Porque en el caso veterinario recordemos de que no tenemos dosis fijas, entonces hay que pesar y dar dosificación dependiendo de cuánto pesa nuestro paciente. Pero sí. Estoy viendo, estaba leyendo que el sucralfato se puede dar 2 horas o antes o 3 horas antes de dar el ATV. Sí, yo recomendaría que el sucralfato lo demos si estamos seguros de que, digamos, la gastritis ya es severa y tenemos úlcera, porque el sucralfato es muy bueno tapando
tapando las úlceras, ¿verdad? Entonces, ahí sí te lo recomendaría. En otro caso, pues el sucralfato tampoco no es muy palatable que le digamos, entonces yo no lo recomendaría utilizar si no sabemos o no tenemos indicios de que hay una úlcera gástrica o duodenal. Pero sí, sí. Ok. Tenemos también un comentario de Carlos Lanza. Saludos, Lanza. Creo que esto sí nos va a servir bastante porque Lanza tiene un poco más de experiencia en estos casos. Especialmente en Honduras hay bastante Ehrlichia. Entonces dice, sobre todo la epistaxis se ve más en Ehrlichia, por lo que he leído. Se piensa que es un signo patognomónico, no, porque también podemos tener epistaxis en otras en otras enfermedades que no sean transmitidas por garrapatas, por ejemplo, algún trauma. Pero sí podríamos más utilizar la palabra un signo que nos pueda guiar si estamos pensando en enfermedades transmitidas por garrapatas, de Ehrlichia. Pero yo pienso que no por eso tenemos que dar de baja cantidad de plaquetas, los vasos sanguíneos están débiles, entonces con un golpe o un esternudo sanguíneo, bueno, sí, estamos otra vez en trauma, pero sí, y gracias por los ánimos. Pero sí, como dije, la epistaxis la vamos a tener mucho en enfermedades bastante fuertes, por eso es que la relacionamos más en Ehrlichia. Y también la prevalencia de Ehrlichia, aunque no se las tengo específicamente porque en los trabajos que vi, muchas veces utilizaban perros con garrapatas o con problemas de garrapatas, y no todos los perros, pero digamos, en esas prevalencias pequeñas que sacaron en esos estudios, Ehrlichia suele ser con prevalencias mucho más altas que Babesia. Entonces, por eso podemos también asociar este tipo de cosas a Ehrlichia. Bueno, me comenta, lo digo porque solo miran que sangra la nariz y ya dicen que es Ehrlichia, y no todas las epistaxis, bueno, sí, correcto, no todas las epistaxis son Ehrlichia, más una epistaxis en el caso de que estemos sospechando de una enfermedad transmitida de garrapata, puede ser por Ehrlichia o una enfermedad así de las fuertes. Bueno, entonces regresando a la antibioterapia, recordemos que es una bacteria intracelular, entonces solo los antibióticos que logren a entrar a estas células van a poder dar efecto. Entonces, en el caso del imidiocarb es mejor también que se use solo en perros difíciles de dar pastillas y que requiera visitas periódicas al veterinario. Igual, todo esto va a ser criterio de ustedes que le dan al perro, todo en el caso de antibioterapia y lo demás tiene que ser muy, muy a concorde con el caso, ¿verdad? Pero sí, no demos fármacos que no sean intracelulares, aunque sea una bacteria, por ejemplo, amoxicilina y todas esas demás no van a hacer efecto en absoluto, o penicilinas no van a hacer efecto en estas riquezas, estas bacterias. Bueno, hablando de terapia de soporte, tenemos fluidoterapia y hemoterapia. Si el perro está muy descompensado, también necesitamos ayudarlo, porque nada sirve recitarle todo la antibioterapia y todo lo demás, y el perro se nos mueva por una descompensación, ¿verdad? Y muchas veces estos perros, por lo mismo que vienen con anemia, con trombocitopenia, pueden venir muy, muy mal. Entonces, en este caso, fluidoterapia es lo primero que tenemos que pensar, ya que podría ayudar en el caso, y también en hemoterapia sí tienen la capacidad. Y todo esto debe ser en base a los hallazgos hematológicos. Tratamos siempre de hacer primero la hematología y luego ver qué tipo de terapia le damos, especialmente la hemoterapia. Y la fluidoterapia también la podemos dar un poquito antes en el caso de que esté muy, muy deshidratado, ¿verdad? En el caso de ser anémicos hay que tener mucho cuidado de no dar una fluidoterapia muy rápida porque, como dirían por allá, vamos a ralar la sangre. De por sí el perro tiene pocos eritrocitos y lo vamos a diluir más con la fluidoterapia, entonces mucho cuidado en eso. De aquí no me voy a indagar mucho más porque creo que se me apagó la cámara, pero si no, bueno, hay bastantes infografías en ¿cómo se llama? Hay bastantes infografías en el internet. Esta, por ejemplo, que está acá bastante completa, la saqué de Instagram.
aunque no lo parezca, para no tener que calcular con lápiz y papel todo, ¿verdad? Así que muchas de estas cosas van a ser emergencias. Y esto, si lo quieren, por ejemplo, se los puedo mandar más adelante si ustedes lo desean. Son infografías que dan paso por paso, que revisar y un cuadro para poder buscar, digamos, dependiendo del peso y el estado de deshidratación, cuánto hay que darle al perro o al gato, en este caso de acá arriba. Y solo hacemos una división simple y ya tenemos cuánto hay que darle de goteo. Entonces, aquí no me voy a meter mucho, pero para que den una idea, aquí hay que trabajar más inteligente que trabajar fuerte. En las infografías ayudan bastante. Ahora, en la terapia de soporte, bajo la misma premisa que muchas veces estos perros pueden venir muy descompensados, febriles, anémicos, inclusive desnutridos, es importante para el óptimo funcionamiento de la antibioterapia tratar la sintomatología también. Como con antiinflamatorios antipiréticos podemos utilizar AINES, ya sea clásicos o COX-2 selectivos. Claro, es mucho mejor si utilizamos COX-2 selectivos, en mi parecer mejor si solo utilizamos COX-2 selectivos. El carprofeno es óptimo debido a sus propiedades antipiréticas de los AINES COX-2 selectivos. De igual manera, también tenemos la dipirona y el acetaminofén, pero estos, como son AINES clásicos y también afectan la COX-1, que esta está asociado al riñón y al estómago, o sea, podemos tener problemas renales y de gastritis y muy fuertes. Entonces, recordemos que la patología y los antibióticos ya son bastante fuertes, como para que le sumemos la toxicidad de estos medicamentos al cuerpo del paciente. Entonces, estos AINES clásicos yo los dejaría solo si son necesarios y si el perro no está muy descompensado y solo está un poco febril. Igual, yo en mi parecer, yo no utilizo acetaminofén, pero he visto bastantes colegas que ya lo están utilizando con mucho cuidado y les va bastante bien, pero en mi parecer, el AINES de selección para este tipo de enfermedades es el carprofeno. Igualmente hay que ir pensando en la dieta de nuestro paciente, recetarle vitaminas y minerales que puedan ayudar a la eritropoiesis para ayudarle en la recuperación. Entonces, podemos darle suplementos de vitaminas del complejo B, vitaminas B12 y ácido fólico, y minerales como hierro, cobre, cobalto, zinc, para ayudar a la eritropoiesis y siempre cuidando la dieta, ¿verdad? Porque si tenemos una dieta deficiente, esto no se va a absorber bien y no estamos haciendo nada. Y especialmente si la dieta es deficiente, también dar estos auxiliares, porque si la dieta es muy rica, o sea, le dan un buen concentrado y todo lo demás, como dirían por ahí, le estamos dando esto para hacer pipí caro, porque si la comida ya lo tiene, ¿para qué dárselo en suplementos? Pero en el caso que la comida sea deficiente o que de verdad lo necesite porque necesita recuperar bastante de la eritropoiesis, podemos dar esto. Ok, control del vector. Para el control del vector tenemos una cantidad para elegir, un sinfín de fármacos y sus combinaciones. No solo para controlarlos, sino también para ir rotando el fármaco. Para el control de garrapatas en el ambiente es esencial. Bueno, entonces, antes de eso, los ectoparasiticidas para el perro hay un montón. No vamos a entrar mucho en los fármacos, como pueden, son un montón. Esta lista la saqué de un ministerio de Europa, creo que era de España. Entonces, no todos estos fármacos están aquí en Guatemala, pero quién quita que los vayan a traer más adelante. Pero para que miremos, tenemos de la forma spot on, que estos son las pipetas. Tenemos collares, sprays, comprimidos, soluciones tópicas para el baño. Podemos ir rotando, ¿verdad? Y cada uno de estos tiene una posología diferente, casi todas es una vez por mes, otras son cada 5 semanas, cada 3 meses, y todo lo demás, ¿verdad? Muy importante que todos los perros, no solo el enfermo, sino que todos los perros tengan un plan antipulgas, antigarrapatas, porque si no vamos a hacer que los otros perros de la casa sean los que mantengan la enfermedad ahí. Entonces, ahora, el control de garrapatas en el ambiente. Es esencial primero hacer todo lo posible para destruir todos los lugares donde pueden estar las garrapatas escondidas. Por ejemplo,
Si tienen jardines, retirar las hojas caídas, cortar los pastos altos y el césped muy frecuentemente. Podemos colocar una barrera de grava entre la vegetación, el patio, los juegos, las terrazas y todo lo demás. Esto para que si la garrapata se quiere acercar hacia donde están los perros o hacia donde están nosotros, pues tenga esa barrera de grava que si le toca ir por encima se va a desecar. Y todo esto, ¿verdad? Recordemos que las garrapatas escogen lugares húmedos, oscuros y muy escondidos para ovoposicionar y para bajar a hacer la muda. Entonces, todos esos tenemos que pensar como dirían, como una garrapata, dónde se podrían esconder y deshacernos de esos lugares. Bodegas, por ejemplo, donde pasa el perro. La cama del perro, si está en un lugar muy oscuro, las esquinas, toda esta parte por ahí puede estar. Ahora, los pesticidas. Mejor, mucho mejor si lo puede hacer un profesional. Una empresa antiplagas, ¿verdad? Porque estos plaguicidas que utilizan ellos están diseñados para su uso en agronomía y se pueden usar en el jardín. Pero como venimos diciendo, muchos de estos clientes no van a poder conseguir contratar una empresa. Así que aunque los muy importante también, los ectoparasiticidas en uso en animales no suelen ser muy efectivos en el ambiente porque estos de acá están hechos para que se adheran bien a la piel, al pelo y a la grasa del perro. Entonces no se van a adherir muy bien al material inorgánico o vegetal en el ambiente. Pero diciéndolo otra vez, no podemos obligar que nuestros pacientes pues contraten una empresa antiplaga si no está en su presupuesto. Entonces podemos recomendar amidinas, organofosforados y algunos piretroides para el uso en el ambiente, tomando en cuenta que su efectividad a largo plazo pues no va a ser muy buena, ya que no se adhieren muy bien a estos materiales inorgánicos y vegetales, pero podemos matar a las garrapatas que estén ahí, ¿verdad? En un corto plazo, y después solo tener cuidado de esto, ¿verdad? De no dar la entrada a nuevas. Productos como el amitraz, la cipermetrina y el fipronil son bastante buenos, pueden ser rociados en el ambiente y, ojo, en lugares cerrados es mejor si se evita ingresar en ellos por 1 o 2 días para evitar que los gases entren al sistema ya sea de los perros o de los dueños. Entonces, si vamos a fumigar, digamos, con fipronil, un cuarto, por mucho otro cuarto, que no vamos a usar un día y que duerman en la sala o en otro lado, ¿verdad? Mientras baja un poco y las garrapatas y pulgas que estén ahí, pues se mueren. Y nos falta, si no estoy mal, una Pandora. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Necesito que me den el diagnóstico de esto. Necesito primero también que miremos todo y hasta que cambie a positiva, ya me pueden responder, porque tampoco quiero que se aceleren y den la respuesta antes. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio para ver y asociar un poco todo lo que hemos visto hasta ahorita. Tenemos la anamnesis. Un canino hembra de 3 años de edad, raza Poodle, entera, reside en San Ignacio, zona 7 de Mixco. Entra al consultorio con letargo, mucosas pálidas y vómitos. En su examen físico notamos presión arterial baja y bradicardia. Al indagar en su historia, descubrimos que fue rescatada de cachorra. Dueños dicen que tenía aproximadamente unos 6 meses al ser rescatada. Y al momento no tenía garrapatas, solo pulgas, o sea, sí tenía pulgas. Han sido bastante cuidadosos con su plan de vacunas y desparasitaciones, lo cual lo demuestran con todos los carnets de vacunación completos y provenientes de una clínica de prestigio. Todos tenían vacunas anuales, desparasitación interna y externa anual, le daban masticables Bravecto cada 3 meses, pero hace 2 meses solo le pusieron la vacuna de la rabia y el último masticable y desparasitación fue hace 5 meses. La perra no sale de casa y solo pasea en Cayalá cuando ella se siente bien, porque dicen que hay semanas que no se quiere ni levantar. Preguntan si le han dado de algo para los parásitos internos o externos. Ellos dicen que se lo colocan en la veterinaria cada vez que le van a cortar el pelo. O sea, prácticamente ellos se desquitan
no saben, solo le van a cortar el pelo y ya viene todo, ¿verdad? Estos meses, porque andaban de viaje, su tía lo llevó a una agroveterinaria donde dicen que le pusieron un aceite en el cuello y una pastilla. Entonces, ya con todo esto decidimos mandar unas pruebas al laboratorio. Se decide tomar muestra de sangre entera para hematología completa, manual, frote sanguíneo, bioquímicas, estas no las aceptaron, y una ELISA SNAP 4DX de IDEX que tampoco aceptaron. Pagarlo. Se decide hacer un 4DX de todas maneras. Un ultrasonido abdominal con énfasis en sistema reproductor, recordemos lo que dije, es entera de 3 años y tiene vómitos, ¿verdad? Y mucosas pálidas, lo van imaginando, pues también hay que pensar en piómetra, no todo son enfermedades transmitidas por garrapatas. Los resultados del ultrasonido nos regresan primero, tenemos esplenomegalia, de ahí nada más. Aprovecha, se toma una muestra de orina por cistocentesis ecoidada en el ultrasonido. Decidimos los resultados del hemograma mucho tiempo después, porque claramente lo pedimos hematología completa manual y un frote sanguíneo, eso va a tardar. Tenemos una reticulocitosis acompañada de anemia macrocítica hipocrónica. En cortas palabras, tenemos una anemia regenerativa, una trombocitopenia severa, unos resultados urianálisis, en el urianálisis tenemos que físico tenemos una densidad de 1.30, un poco concentrada, pero sigue en el rango normal. La tira de proteína tenemos 3 cruces y 3 cruces de hemoglobina, y el sedimento salió normal. Nos regresan con esta foto de los resultados que encontraban en el frote sanguíneo, y también en el 4DX nos regresan con esto. Les voy a dar un tiempo para que lo lean otra vez, todavía no contesten. Les dejo el chivo acá, ¿verdad? Porque estos snaps rápidos tampoco hay que aprendernos de dónde queda cada puntito, siempre nos dan qué significa cada uno. Entonces, tal vez les damos un minuto para que lo lean, se imaginen el diagnóstico y los que antes de que cambie la diapositiva, si lo mandan no cuenta. ¿Ok? Vamos a dar unos 30 segunditos más. Listo, ya pasó medio minuto. Pues sí, pueden poner sus diagnósticos. Ok, ya tenemos. Vamos Yo a creo ver. que ya hay una. Sí, yo creo que sí. Sí, muy bien. Luis lo dijo un poquito antes, anaplasma, Edgar Babesia canis. Sí, vamos a dárselo a Mónica Batres porque no solamente tenemos uno, sino que tenemos 2. Exacto. Tenemos babesiosis canina y anaplasmosis trombocítica cíclica canina. Vamos a regresar y les voy a dar los puntos claves. Para la anaplasmosis, aparte de esto, porque claramente tenemos esto, ¿verdad? Hay semanas que no se quieren ni levantar. Estamos viendo de que esta es una perra que tuvo por muchos años, muy probablemente, y lo normalizaron la anaplasma platis. En los picos de trombocitopenia, no se sentía bien, no se quería levantar, y luego regresaba a la normalidad. Muy común que en estos perros con anaplasma platis esto suceda, y que sea una enfermedad crónica que vaya por muchos, muchos años. Ok, de ahí Babesia, pues tenemos todos los resultados del laboratorio y tenemos acá de que no estamos viendo una mórula, sino un protozoario. Aquí tenemos 4 de esos. Y por epidemiología, uno dijo que hepatozoonosis, no creo. No hemos tenido resultados de muchos perros con eso últimamente.
creo que no está reportada, te mentiría si te diría si está o no está reportada en Guatemala, pero Babesia canis sí. Recordemos muchas veces que la epidemiología también va mucho en nuestro pensamiento clínico en qué estamos viendo, porque muchas veces puede ser una mala atención o hay otras cosas que vemos que podemos pensar que es otra cosa y tener mucho cuidado con ese diagnóstico. Pero al final de cuentas, como les decía, es que tengo un live, perdón, como al final de cuentas, el tratamiento es similar. En este caso, no voy a preguntar tratamiento porque es mucho, pero yo recomendaría, por ejemplo, utilizar imidocárb, ya que tenemos a un protozoo y el anaplasma, y todo igual estar viendo. Entonces, hoy sí, preguntas con todo lo que hemos visto hasta el momento. Espero que les haya gustado la charla. No sé si esperamos un momentito en lo que recuerdan si alguien de aquí tiene alguna pregunta pendiente. Vamos a dar unos minutitos. Ok. Por el momento no tengo. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. En el caso de anaplasma, ¿puede haber organomegalia? ¿Organomegalia generalizada o...? ¿O esplenomegalia? Esplenomegalia, sí. Sí. Bueno, en el caso de anaplasma phagocytophilum, sí. En el caso de Platis, si veo yo una de esas, yo estaría preguntándome si no hay otra enfermedad que le está exacerbando. Pregunta Edgar Ramírez, si las aves pueden transportar garrapatas. Sí. Sí. Las aves también pueden transportar garrapatas. Creo, si no estoy mal, en aves es más común las garrapatas de caparazón suave o blandas, pero también están reportadas con caparazón duro, como Rhipicephalus. Te mentiría si te diría que Rhipicephalus es transmitida por X o Y cantidad de ave. No sé si hay investigaciones al respecto, eso sería un buen punto de tesis, porque sí, sí pueden transmitir garrapatas. Pues sí, respondiendo a tu pregunta, Ligia, si es anaplasma platis, yo estaría pensando más en que estamos viendo anaplasma platis siendo exacerbada por alguna otra enfermedad. Y recordemos también de que, digamos, en el caso de los SLISAs y los SNAPs, toma unos 14 días, 10 días en salir positivos. Entonces, podríamos también pensarlo en una erliquiosis aguda, una babesiosis aguda que lleva días. Okay. Gracias. De nada. Bueno, igual puedo seguir contestando preguntas y quiero agradecerles por su tiempo. Y no sé, pasa. Ahí está. Creo que... Por el momento no tenemos otras preguntas, sí, pero solo... igual. Ahí está. Les dejo mi contacto si tienen alguna pregunta, ya sea de los temas vistos o también algo que no toqué mucho acá, que es todo el tema de cómo se realizó la tesis, cómo tomé el muestreo, todo lo demás. Traté de no decir cuál era mi tesis, claramente. Era la que tenía estos mapas de acá, por si querían saber. Igual iban tesis de otros años, porque como una investigación por sí sola no avala muchos, tienen que tener otras para avalarla, digamos. Y sí, esas cosas también se las puedo contestar, ya sea aquí si tienen alguna duda, o me pueden mandar también alguna pregunta por los contactos que estoy dando. Pregunta Mónica Batres, ¿qué recomendaciones daría para el control de garrapatas en caninos de guardiana en fincas ganaderas? Como fincas ganaderas, hay que invertirle, porque ahí mi preocupación también no solamente es el perro, sino el ganado. Entonces, pero enfocándonos más en el perro, esto, ¿verdad? Ectoparasiticidas de carácter sistémico, o sea, solo para el perro, ya sea masticables, spot-ons, collares. Los collares, en mi experiencia, son buenos repeliendo las garrapatas, no evitando que se suban, mejor dicho, no repeliéndolas o matándolas. Entonces, si tiene ya garrapatas el perro, yo recomendaría tal vez una pipeta, un baño o un masticable.
Eso también me recuerda lo que le querían decir durante el último caso clínico. Quería preguntarles a ustedes, ¿dónde creen que radicaba de verdad el problema? Antes, mientras ustedes piensan esto, dice, si don Juanito, a mi perrita los anates la... Ah, bueno, dice Esmeralda del Castillo, sí, don Juanito, a mi perrita los anates la cundieron de garrapatas porque llegaban a comer a su concentrado y le dejaron sus huevecillos, sí. Sí, especialmente los anates sí he escuchado bastante y he visto bastantes investigaciones al respecto donde sí transmiten garrapatas duras y así como el zanate se la transmite al perro, el perro se la transmite al zanate, pues. Entonces también entran en parte del ciclo epidemiológico del vector. Y este comentario va relacionado con la pregunta que hizo Juan Morales, que dijo, escuché un comentario de que los zanates transportan garrapatas, ¿es cierto? Sí. Pues ahí lo complementaron, ¿verdad? Sí. Sí, y no solo los zanates, cualquier tipo de ave. Lo que pasa también es de que en la ciudad los zanates y las palomas son los más comunes, son los que más se han adaptado al entorno, entonces por ende van a ser los que más les vamos a echar la culpa, pero no solamente los zanates, todas las aves. Ya decirles qué garrapatas infectan a qué aves ya es un poco distinto. Ok, Carlos Lanza dice, ¿sabes que aunque estaba pensando que aunque se les den masticables a los perros se puede sufrir de estas enfermedades, ya que para el ectoparasítico de muera tienen que picar al animal? No, sí, ¿qué piensas? Sí, pero recordemos también que toma 24 horas para que la carga bacteriana de la, ¿cómo se llama? De la garrapata pase al perro. Entonces, por lo general, las garrapatas mueren un poco antes, pero mira, que el masticable se haya dado mal, que no se lo haya comido y hayan pensado que sí. Igual en el caso de las pipetas, que no se las hayan colocado bien, recuérdense que va hasta el fondo en el cuello. Entonces, si se lo ponen muy arriba o lo bañan después, yo recomiendo no bañar a los perros ni a los gatos después de ponerle una pipeta, por lo menos por una semana, en lo que la pipeta hace efecto, porque si no, prácticamente todos los aceites se están yendo. Entonces, se puede dar masticables, se pueden dar pipetas, pero si estas no están bien puestas, la garrapata no se va a morir. O tal vez la dosis es muy pequeña y sí puede infectar. Recordemos que no hay que pensar tanto también solo en pipetas, solo en garrapatas, solo en pipetas, solo en masticables, solo en collares, sino que ver más allá y también cómo mato las garrapatas en mi hogar, cómo alejo a los zanates de mi jardín y todo lo demás. Hay también que prevenir al vector, no solo tratarlo cuando ya está encima del perro. Obviamente, si el perro es muy activo, lo sacan a pasear y todo lo demás, eso va a ser lo que mejor va a ir, pero de nada sirve, digamos, que el perro tenga masticables y todo bien, y el perro no tiene garrapatas, pero vivamos en una zona que hay muchos perros callejeros y la casa está cundida de garrapatas. Entonces lo que va a pasar es de que eventualmente una garrapata va a llegar a picar al humano. Y ahí es donde empezamos con enfermedades zoonóticas como Anaplasma phagocytophilum, que a Ehrlichia canis también se ha dado algunos casos donde también se ha reportado como zoonótica. Entonces, no solo pensemos en, bueno, le voy a dar pipetas, le voy a dar masticables y todo. Pensemos un poco más allá, especialmente si el perro ya tiene la enfermedad. Catherine Cáceres dice, también he visto garrapatas en los sapos, ellos podrían ser vectores también. Sí. Lastimosamente, eso me recuerda. Tenía una foto, aquí que la encuentre. Tengo una foto donde un amigo en su finca le tomó a un sapo con 3, 4 garrapatas encima, divertido porque el sapo era como este tamaño y se le miraban las garrapatas enormes. Y le tomó muy buenas fotos, me recuerdo porque esto fue durante parasitología, 4º año, las llevó al laboratorio y las diagnosticó y eran rifocéfalos en Escuintla. Si no están a decir rifocéfalos o amblioma, creo que era rifocéfalos, le voy a preguntar, pero sí, muy interesante, sí, los sapos también. Las garrapatas, como había dicho, no solamente parasitan a un tipo de especie, sino que pueden parasitar. Todo va a depender de la
cuánta garrapata hay en el área, porque las probabilidades son más altas, y qué animales estén en el área. Vemos un área con mucha prevalencia de garrapatas, con muchas garrapatas, tienes más posibilidades de que no solo se le peguen a los perros, sino a los otros animales. Esmeralda Castillo dice, en el caso de mi perrita, cerca de mi casa había un área en donde había ganado, en el área de la costa, creo que por ahí es donde los zanates llegaban y traían a las garrapatas, sí. Muy probablemente, en el caso de, creo que no terminé de responder la pregunta de las fincas, en el caso de las fincas, en el perro sí, tratar de controlarlo con pipetas, masticables y todo, pero muy importante que en la finca también tengan un programa de control de garrapatas, no solo en los animales, sino en el pasto. Y ahí otra vez, muy importante que vayan con un experto en el tema, porque no todas los parasiticidas o los insecticidas que le echen van a afectar a las garrapatas, o para tener control de las garrapatas en el pasto, si es posible. También bajando la capacidad de carga en los animales de finqueros, es más posible que baje la capacidad de carga de los potreros, pero recuerden, como estamos diciendo, los anates, los sapos, todos estos animales van a mantener la prevalencia de las garrapatas, por muy pequeña que sea, en estos lugares. Entonces, sí, muy importante también ir pensando, no solamente, también ir pensando en el control en las áreas. Dice Jennifer García, es más probable que las garrapatas se desarrollen durante el invierno por las condiciones que este provoca o en el verano. Se desarrollan prácticamente durante todo el año, especialmente en estos lugares que catalogamos como los trópicos, alrededor del Ecuador, donde sí tienen más estacionario es, digamos, en lugares como Estados Unidos o las costas bajas de Sudamérica, donde sí tienen estaciones más marcadas, donde las garrapatas se asocian a verano y primavera. Durante otoño y invierno suelen ser las veces donde estas garrapatas buscan escondite para pasar el invierno. En el caso de países como Guatemala, tenemos estaciones de lluvia y estaciones de sequía. Me gustaría decir, digamos, de mayo a tal lado, entonces, en los meses, pero debido al calentamiento global, pues es cada vez más difícil decir cuándo estamos en sequía y cuándo estamos en canícula, por ejemplo, y cuándo estamos en lluvia. Pero por lo general, cuando las garrapatas no están en un huésped, durante la lluvia no van a buscar salir, ya que al salir a buscar su huésped en los matorrales y así, creo que voy a quitar, bueno, en los matorrales y así, se exponen a los elementos. En este caso, no tanto a la desecación, sino que la lluvia se los lleve, por ejemplo. Entonces, en los días cálidos o las estaciones cálidas, las canículas, es cuando más asociamos a las garrapatas, ¿sí? O a las infestaciones por garrapatas. Por esto mismo, de que las garrapatas van a ser más activas durante los meses cálidos, tampoco durante un tiempo para buscar a su huésped. Dice Catherine Cáceres, gracias, de nada. Soy de Escuintla y me he topado muchos sapos en mi jardín con garrapatas, por eso le pregunté. Muy entretenida e informativa la charla. Nada. Pero sí, no sos la primera que me dice o que me muestra garrapatas en sapos, inclusive en serpientes. La garrapata del perro de amblioma y todas esas serpientes, venados, también muy importantes si viven en zonas con bosque o cosas así, tratar de evitar que los perros o bueno, los animales entren en contacto con los animales silvestres, venados, ardillas y todo eso, porque también es otra fuente de infestación. Tratar de que nuestro jardín no sea haya como un cerco o algo para que ellos no pasen, porque por lo mismo, como decíamos, tal vez el venadito entró por 2 horitas, pero ya dejó las garrapatas y ¿cómo se llama? Dejó las garrapatas y estas cayeron al ambiente, ya sea a mudar o a dejar huevos. Entonces ya tenemos infestación otra vez en nuestro jardín.
Creo Bueno, que ya no hay ya otra pregunta. sí, creo que eso es todo. Creo que ahí estamos todas las preguntas. Si no hay alguna otra pregunta, bien. Lisbeth dice, ¿qué marca recomienda de pipetas o pastillas masticables para desparasitar de forma externa caninos, ya que hay una gran variedad de marcas y laboratorios? ¿Y qué fármaco y componentes recomienda? Más, ivermectina, fipronil, metrofeno. Ok. Deberían de pagarme estas marcas comerciales. Yo honestamente, como digo, va a depender mucho también qué le recomendás al dueño, dependiendo de su capacidad de compra. No le vamos a dar bravecto a un perro que llegó y a puras cachas te va a pagar la, ay, perdón, la consulta, ¿verdad? Y no es por ser clasista, pero es que al final de cuentas, el fin de nosotros es evitar que este perro se siga enfermando y todo lo demás, entonces hay que también ser un poco flexibles en esa área. Pero por regla general, lo que sí he visto es que mientras un poquito más caro sea el fármaco, ¿verdad? Es mejor. Eh, pero no en todos los casos. En el caso de las masticables, yo tengo, bueno, mi punto de vista es no deberíamos de darlas, eh, a excepción de que sean ácaros, porque son muy buenas contra ácaros. Entonces, darlas así masticables solo para garrapatas y pulgas, vamos a hacer que las garrapatas y pulgas, igual que todos los otros fármacos, vamos a desarrollar cepas con resistencia y no digamos para ácaros. Entonces, siento yo que el Bravecto y todas esas masticables son tan buenas para ácaros y es un desperdicio de que se esté dando para garrapatas y pulgas. Pero ese es mi punto de vista. Marcas y laboratorios, igual. No te sabría decir, pero las que conozco que han sido, tal vez no las mejores, pero las más comercializadas, está Bayer y las de Holiday son bastante buenas también. Pero creo que al final de cuentas va a depender mucho de lo que hay en el mercado, de lo que a ti te sirva como clínica y lo que el dueño pueda pagar. Como recomendación, si empezás clínica, es andate por las más comunes para que siempre tengas en stock y para que pues no tengas que ir pensando y experimentando cuál funciona y cuál no. Ya después digo yo que cada uno va aprendiendo cuáles utilizar, cuáles no. Podemos experimentar un poco más, pero si estás empezando, yo te diría, bueno, andate con Bayer o una de esas marcas comunes que encontramos en todos lados, porque por algo son comunes. ¿Alguna otra pregunta? Si no, Quizás podemos... solo por complementar, ya que leí ahí ivermectina, ¿verdad? Dime. Recordemos Bueno, sí. que con esto no estamos manejando nada de pulgas ni nada. El fipronil es muy bueno, pero depende en qué área. Yo he visto que en el área rural fipronil ya no me funciona. En el área urbana, más o menos. Y el metopreno, ¿verdad? Si mal no estoy, es solo para manejo de pulgas. Yo no tengo experiencia con esto, entonces tendríamos que tener ojo con el metopreno, no es tan común. Y hay mejores moléculas. Está la selamectina, por ejemplo, que podríamos utilizar. Y siempre viendo, como dijo Eduardo, era la capacidad adquisitiva del dueño, ¿no? Sí, creo que gracias, me enfoqué mucho en marcas y laboratorios, pero regresando a eso, fipronil, sí, depende mucho de dónde. En áreas rurales también he visto que no funciona mucho. En el caso de ivermectina, mucho cuidado. Aunque sí la ivermectina en muchas ocasiones funciona muy bien contra pulgas y garrapatas, jugar con microdosis, especialmente en perros, o no digamos animales más pequeños, es muy peligroso. Ivermectina yo no la recomiendo a menos que de verdad sea necesario. Y aparte de ivermectina, siento yo que es uno de los fármacos que nosotros como clínicos deberíamos de ir dejando aparte. No tanto porque no funcione, sino por, ¿cómo se llama? Por el nombre que se ha ganado. Ivermectina la vamos a conocer y la vamos a escuchar mucho afuera como la vacuna contra las garrapatas o la vacuna contra las pulgas.
Entonces, al ser inyectado y todo eso, lo que ha pasado es que muchas personas que no son veterinarias se han tomado la tarea de inyectarle a todo porque es barato eh, y fácil de aplicar. Pero las dosis son tan pequeñas que si uno se pasa, después encontramos al perro con una intoxicación. Y en el caso de ivermectina, la intoxicación por ivermectina es a nivel de ciclo de Krebs, para que tengan en cuenta a qué nos estamos metiendo. Un perro que se le haya pasado la dosis de ivermectina es un perro que lo vamos a ver sumamente letárgico porque no está metabolizando en sus células el ciclo de Krebs. Vamos a tener, ya se imaginan. Entonces, muy, muy delicado, se ha ganado un muy mal nombre. Yo no lo utilizaría porque después van a decir el doctor XYZ le puso la vacuna contra las garrapatas. Al decir vacuna, la gente piensa que eso funcionó para toda la vida, cuando en realidad la ivermectina funciona por mucho 2 o 3 días y después se vuelve a infestar el perro porque es algo de carácter rápido. Si verdad lo van a utilizar, yo recomendaría ponérselo, se caen y en no más de 2 o 3 días ir recomendando otra, ya sea un espotón, un collar o algo más. Sirve para botar las garrapatas y nada más. Pero reitero, por favor, no lo utilicen ya. Este fármaco ha ganado un muy mal nombre y creo que es uno de los fármacos que lastimosamente nos está haciendo más daño como veterinarios que bien. Y otra cosa, si se dan cuenta, muchas de las personas que utilizan esta ivermectina utilizan los frascos grandotes para ganado, porque la ivermectina, hasta donde yo sé, solo está comercializada para ganado, que es una especie más grande que las microdosis, pues ya no son microdosis, son un poco más grandes, es un poco más fácil dosificar y no tenemos tantos problemas como esto. Pero sí, la puedes utilizar, pero yo no te lo recomiendo. Y yo espero que las siguientes generaciones de veterinarios nos vengamos concientizando a tratar de eliminar esto. Porque Elizabeth dice en el personal, coloco a mis perros cuidados de estos, son un poco caros, pero son muy buenos, pasan de 8 a 9 meses sin pulgas de la pata, sí. Esos son de Bayer, si no estoy mal. Entonces, es como digo, las marcas grandes se mantienen por algo, ¿verdad? Son buenos. Y al momento de que se empieza a ser resistente, uno de esos fármacos rápidamente cambian a uno nuevo. Creo que en el caso de Bayer, no sé si ustedes se recuerdan de un collar que se llamaba Kiltix, que era un collar de ser esto, que traía un polvito. Yo honestamente ya no lo he visto tan comercializado como antes, y si no estoy mal es porque ya empezaron a haber problemas de resistencia a los fármacos utilizados ahí. Entonces, como ven, dejaron de comercializar Kiltex y ahora están comercializando Seresto. Entonces, eso lo van a las marcas grandes. Dice Gladys, a mí no me funcionó el Seresto Bayer. Sí, bueno, ahí podemos enfrentarnos ya sea a que también estas garrapatas ya estén siendo resistentes a todos estos. Entonces, en esos casos de que no te funcione, cambiar por otro, por pipetas, por masticables, probar otros collares, porque ese es el punto de la rotación de fármacos, de que si uno, evitar la resistencia contra los fármacos a estos vectores, y dos, si hay resistencia, pues tenemos otra oportunidad para, para, para que funcione, ¿verdad? Y no tanto traten de que cuando haya rotación de estos fármacos, que no sean diferente nombre comercial, mismo principio activo. Siempre traten de leer qué principios activos hay. Dice Gladys también, sí, me cambió a pastilla el veterinario. Correcto. Juan Morales comenta, hay perros que presentan alergias a uno, pero no a otros. Bueno, ahí es otro tema. Las alergias es un tema completamente diferente. Es ya un poco más idiopático, más personalizado con cada perro, ¿verdad? Unos perros van a ser alérgicos, otros perros no. Hay que también diferenciar las alergias o los efectos secundarios, porque los efectos secundarios ya hay posibilidades, porcentajes escritos en los papelitos que nadie lee
de las pastillas y todo eso, ahí ya te dice el porcentaje de tantos perros es posible que tenga esto y esto y esto. Pero sí, en el caso de alergias o efectos secundarios, como repito y reitero, cambiar de producto. Por otro principio activo, no traten de que no solamente, ay, cambié de, vamos a ver, Pulgaquil a Fipronil general. Bueno, Pulgaquil creo que es Fipronil, no estoy seguro, pero ¿entienden? Cambiar de Fipronil a Fipronil da igual, solo que el nombre cambia. Entonces siempre hay que ir conscientes como veterinarios que el nombre comercial no lo es todo, también ir relacionando a los principios activos. Creo que ya no había otro comentario, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, igual ahí dejo el contacto, Eduardo, si alguien quiere comunicarse con él, pues ahí está toda la información. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien. Vamos a hacer entrega del diploma, ¿verdad? Primero, quiero agradecer un montón por haber aceptado la invitación, por haber dado este tiempo. Creo que de las enfermedades que tocamos en la universidad, vemos un poco Ehrlichia, un poquito Babesia, y yo no recuerdo nada de anaplasma, ¿verdad? Entonces, yo aprendí un montón hoy, no conocía la enfermedad, me surgieron dudas, entonces sí, te agradezco un montón por esta charla y de parte de todos, ¿verdad? Porque sí vi muchos nombres conocidos que posiblemente estudiamos juntos y qué bueno que estamos recibiendo esta charla, te felicito y éxitos en tu vida profesional. Y te hago entrega, te lo vamos a mandar igual, de este diploma. Está el logo de la universidad, del seminario y el de la facultad. El seminario Estudiantes para Estudiantes otorga el presente diploma a Eduardo Savillón por impartir el futuro médico veterinario, por impartir el taller virtual Anaplasmosis canina en Guatemala, un vistazo a la realidad de las enfermedades transmitidas por garrapatas en Guatemala, con duración de 1 hora, a los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, 10 de junio del 2022, va firmado y sellado por el licenciado Amílcar, quien es el director de PS. Entonces, te vuelvo a dar las gracias por tu tiempo y también nos están dejando ahí comentarios. Te están felicitando. Gracias. Jennifer García, Ana Sofía Cardona, Dafne, muy interesante la charla. Gladys Catalina, muy buena charla, gracias por el tiempo y excelente tesis, felicidades. Gracias. Entonces, vuelvo a reiterar y te vamos a hacer llegar el diploma. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a todos ustedes por, Rodrigo, hablando en ruso. Bueno, gracias a todos por el interés en la charla, de verdad. Estoy muy alegre, la verdad, de haber impartido esta charla y que todos hayan participado y que de verdad les haya interesado. Eso lo vi reflejado en que contestaban las preguntas y lo vi reflejado también en la cantidad de preguntas que pusieron pues al final. Entonces, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Me da como algo en mi corazón yo haber estado hace 1 año y medio, ¿cómo se llama? Programando estas charlas y ahora ser parte de ellas. Entonces, muchísimas gracias por abrirme la puerta a dar esta charla y yo con gusto pues doy de lo poquito que sé, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. A ti, Eduardo. Voy a dejar de compartir y vienen 2 anuncios. Primero, vamos a pasar el link para que se puedan mandar su asistencia, ¿verdad? Para que nosotros podamos mandar sus diplomas. Lo voy a colocar ahorita en los comentarios. Igual voy a dar tiempo para que puedan hacerlo. Y el segundo es, voy a proyectar de nuevo los nombres de las personas que ganaron las Pandoras, unas preguntas.